podemos empezar por la pobreza, por esta revolución de la mujer. ¿Querés que empecemos por la revolución de la mujer? Sí. Mira, yo me tomé este atrevimiento. Yo sé que usted... A ver, no te conozco tanto, pero te conozco lo suficiente. Sé que ambos deben discutir en la casa porque a ambos les gusta la cosa pública. Seguramente sabes lo que escribió tu mujer últimamente, ¿no? No, me entero cuando ella me lo cuenta. Bueno, sí. pero lo compartimos juntos en todo caso. Dale. Sí. Fíjense lo que escribió Carla, que es una integrante del colectivo Actrices Argentinas. Yo le diría a Artés que pida un último deseo y si prefiere cicuta. Eso es un Twitter, no lo vamos a comentar con Martín porque en todo caso es una explosión, yo creo, legítima de ella. Iremos a la justicia, no se presentó en tribunales, asco, porque no se presentó a tribunales cuando Calu Rivero sí se presentó y él la estaba denunciando por daños y perjuicios. Y un último concepto. Ya lo habían denunciado 3 mujeres, una acción superficial. ¿Qué van a hacer, además de poner líneas telefónicas para recibir denuncias? Martín. A ver, nosotros hablamos un montón, no discutimos tanto con Carla, pero sí hablamos un montón, particularmente este año que fue un año muy revolucionado. Yo estoy muy orgulloso de lo que hace Carla, de haber decidido salir de la comodidad de la pantalla donde todo el mundo te quiere, porque es cierto, en una tira más vista de la televisión, todo el mundo te quiere, para ir a poner en la cara un montón de cosas. Y casi te diría, espero que lo entiendan bien, me da sana envidia el colectivo de actrices argentinas. Porque a mí me consta que cada vez que alguien les dice ustedes son partisanas, les gusta esto, apoyan a esto, se enojan internamente, les da mucha bronca que las cataloguen de un lado o del otro. Y la verdad que han sido tremendamente exitosas en conseguir cosas, en instalar temas, en conseguir cosas, que muchos que estamos batallando desde dentro de la política no podemos, por eso digo que me dan sana envidia. Han sido partícipes muy importantes en la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y ahora con lo que han hecho el otro día en el caso de Telma Fardín. Entonces, ¿cuáles son los logros que yo veo de eso? O si querés, ¿por qué es tan importante? Primero porque cuando vos ves, ellas han conseguido en los 2 temas algo que, si bien no es un éxito completo, porque alguien puede decir, bueno, falta que falle la justicia, falta que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer para que no se repitan estos casos, falta un cambio cultural más profundo en toda la sociedad, pero en los 2 casos ya no hay más mujeres que se van a sentir abandonadas solas. Si quedan embarazadas y quieren decidir qué hacer, van a hablar. No van a tomar la decisión en soledad, ahora pueden hablar. Y ya lo saben, porque lo hablamos todos. Y con esto pasa lo mismo. Es decir, toda chica que, no toda, porque hay circunstancias más complejas, como lo decía Vicky Donda, pero la verdad es que ahora nadie se va a sentir que está absolutamente sola. Y eso ya es un cambio enorme. Ahora, esa es la parte positiva. La parte negativa es que cuando vemos los casos que van surgiendo, y con la irrupción de la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, lo otro que se manifiesta es el dolor callado en soledad durante tantos años. Entonces, el que no entienda eso, se está equivocando mucho. Y a mí me parece que han logrado, otra vez, un cambio cultural en que hay ciertas cosas que ya no van a pasar. Nos falta todavía un trecho largo, eso es lo que a veces discuto con ella. Le digo, mirá, la democracia tiene esto, a veces se gana, a veces se pierde, uno batalla, no siempre las gana, no siempre uno tiene razón. Pero la verdad que ya han hecho un aporte fundamental este año. Martín, y nosotros como varones, ¿qué nos tocaría hacer? ¿Qué nos tocaría hacer? Sí, a mí me rompió la cabeza Patricia Barral diciendo que aprendamos el verbo desaprender. Las mujeres también, ¿no? Pero nosotros también, porque nosotros nacimos en un ambiente machista, somos machistas y todavía nos reímos de chistes machistas. Y nuestros amigos... A ver, es una sociedad, cuando se dice patriarcal, es patriarcal. Y antes yo lo tomaba, hace unos años yo lo tomaba a la defensiva. Che, ¿qué patriarcal? No, tienen razón, es una sociedad patriarcal. Mira, creo que lo más importante para hacer es... escuchar. Ser consciente y tener humildad. No, y no nos pasa solo a los hombres, nos pasa a todos. Y además, si querés, a medida que uno tiene más edad, yo estoy en la generación intermedia, más tiempo conviviste con el machismo. Entonces, es cierto que hay una parte que hay que desaprender, es cierto que hay que saber reírse cuando son cosas menos graves y uno se encuentra, y perdonarse a sí mismo para aprender, porque si uno reacciona y lo primero que hace es ponerse en defensiva, es muy difícil. También creo que a las mujeres en este movimiento les toca la responsabilidad, siempre en la vehemencia y en el fragor de la discusión y la lucha es más difícil,
pero le toca la responsabilidad de diferenciar bien aquellos, todos nosotros, que somos sujetos de una cultura machista y de vez en cuando podemos decir algo, retractarnos, pedir disculpas. He visto conductores televisivos que les pasa, etcétera, que es una cosa, y aquellos que acosan, abusan, que son otra cuestión. Y violan, acosan, abusan y violan. Entonces digo, ahí es la parte delictiva y la parte cultural. La parte cultural instalada durante mucho tiempo favorece lo delictivo, ¿sí? Entonces no hay que minimizarlo, pero también hay que separar bien para ir a dar discusiones con cada vez mayor profundidad. Y lo otro que nos toca a todos es hacer que el Estado responda. Hoy me decían, yo no tengo las cifras exactas, pero me decían que hay 11.000 denuncias de abuso por año y 9.000 de violación. Y las que va a haber ahora, ¿no? A partir de este momento. Exactamente. Y seguramente estamos lidiando muy mal con todas ellas. No solamente a la hora, o como vos decís, muchas personas no se animan a hacer la denuncia, tardan mucho, eso tiene un trámite malo, y probablemente después estén desprotegidas igual. Entonces, lo otro que nos toca es pelear para que el cambio cultural se transforme en un cambio institucional, que son dos cosas distintas. Quiero aprovecharte, Martín, para hablar de economía. Viste que hay como olas de hipótesis, ¿no? Una ola de hipótesis, está bajando la inflación, el dólar se tranquiliza, la recesión es tremenda, ¿no? Pero bueno, el dólar se tranquiliza, entonces la esperanza, ya nadie dice lo mejor está por venir, el segundo semestre, ya nadie le mete eso, pero febrero, marzo, vamos a estar bien. Otros dicen, che, esto no termina de caerse. ¿Cuál es tu mirada? A ver, lo primero que te diría es que cualquiera de las dos visiones me parece cortoplacista. Es decir, seguimos sin abordar los motivos por los cuales, como decía Sergio Bernstein, Argentina, él dijo estancada. Argentina no está estancada, Argentina está en decadencia desde hace 45, 50 años. Y sobre todo decadencia relativa con respecto a otras naciones que eran mucho más pobres que nosotros y pasaron a estar por encima de nuestro estándar de vida y además han resuelto la pobreza. Entonces, ¿yo qué veo? Primero veo obviamente que es mejor que la economía empiece a repuntar, que todo se sigue profundizando, pero seguimos sin preguntarnos por qué las cosas no ocurren en la Argentina. Por ejemplo, entonces, ¿por qué Argentina hace 40 años que crece la cuarta parte que Chile, la tercera parte que Uruguay y Colombia, la mitad que Brasil, que tuvo un montón de problemas? ¿Por qué tenemos más plata en el Estado pero no recibimos nada? Lo vemos ahora, lo vemos en salud, en seguridad. El fracaso del Estado argentino, el fracaso de la clase política argentina, es que nosotros tenemos el Estado más grande de nuestra historia, que nos cobra la mayor carga tributaria que nunca ha tenido en la Argentina, que no le alcanza igual la plata y sigue teniendo déficit, y que a pesar de tener todo ese dinero, tiene 33% de pobres. En un país donde además la pobreza, la naturalización del índice es la muestra más cabal de nuestro fracaso. ¿Del índice de pobreza? Sí, esto de estar diciendo 30, 35, ¿qué quiere decir cuando entendamos que es un pobre en la Argentina por ingresos, tal como se mide? Aquel que no puede comprar, que no tiene ingreso para comprar las calorías que necesita para sobrevivir en la Argentina es indigente. El que no tiene 2,3 veces el doble de plata de lo que cuestan las calorías para vivir es pobre. Entonces, cuando decimos que hay 14 millones de pobres en la Argentina, hay 14 millones de personas que no tienen, viven en hogares que no tienen suficiente, el doble de ingreso de lo que cuesta comer. Que no se alimentan como corresponde. Comer. Que lo que cuesta comer. No está incorporado ahí un montón de otras cosas. Está incorporado indirectamente. Dice, bueno, si usás una parte para comer y la otra la tenés que usar para los remedios, para los útiles de tu hijo, para alquilar, para los servicios públicos. Lo mismo que para comer. Entonces, esa es la magnitud de la pobreza. Y la verdad es que hay un problema adicional, que es, hay 34%, 33% de pobres en Argentina. Bueno, pero la mitad de los niños son pobres en Argentina. Entonces, si no hacemos algo... Eso es un dato tremendo. Si no hacemos algo radicalmente distinto, el solo paso del tiempo va a empeorar la situación. Estamos atrapados hace mucho. Entonces, cuando volvemos a discutir lo que ve de un lado, lo que ve el otro, la grieta, que debe ser la excavación de la grieta, es la obra pública más contundente de la Argentina. Lo único que funciona. Sinceramente, porque ¿cómo vamos a abordar, reimaginar un Estado que pueda resolver todas las cuestiones que hablamos si no somos capaces de hablar entre nosotros? Si estamos descalificándonos mutuamente. Es muy difícil. No hay debate político en la Argentina. O sea, hay un insulto, o hay un proyecto que va para un lado, para allá, y hay otro que va para el otro lado, pero no es que... es como va a... Es lo opuesto, ¿no? Mira, déjame ponerte lo primero en economía y después en política. El otro día, en un homenaje a Raúl Alfonsín, compartí el evento con Ricardo. Ricardo dijo algo muy interesante. Ricardo dijo,
Nosotros queremos construir una sociedad moderna, una sociedad de iguales, una sociedad desarrollada. El mercado no hace eso. Es decir, no hace eso porque no es tarea del mercado. Claro, no es un laburo. Es ganar guita. El mercado hace otra cosa. Asigna eficientemente los recursos, pero no va a construir una sociedad de iguales. Entonces, el que tiene que conducir eso es el Estado. Ahora, no lo puede hacer en contra del mercado. Entonces, yo tengo la sensación de que hay un lado que mira al Estado como un elemento complementario, pero privilegia al mercado, y otro que reniega del mercado. Entonces, en términos económicos, si no somos capaces de articular otra cosa en esta discusión, hay un blanco y un negro, tenemos que ser capaces de construir un gris mucho más atractivo, no va a funcionar. Y lo mismo he visto, por ejemplo, Cristina solía decir, si no les gusta lo que hago, armen un partido y ganen. Una vez la escuchó a Malcorra decir lo mismo y a Aranguren decir lo mismo. Entonces, ¿cómo uno construye políticas de Estado desde la tiranía de la mayoría coyuntural? Claro, no se puede discutir nada. Entonces, cuando yo gano, hago yo lo que quiero. Si pierdo, haces vos lo que querés. Y Ricardo decía, no se equivoquen, es la discusión entre nosotros, son las diferencias. Sobre la mesa. Son las diferencias sobre la mesa, la articulación y ponernos de acuerdo en lo que construyen políticas de Estado. Es decir, todo el mundo habla del pacto de la Moncloa, o los pactos de la Moncloa, pero mejor dicho. dicho. Yo te pregunto, vos estuviste con Macri un par de veces, hablás sí. no sé si hablás mucho, pero bueno. ¿Y? Bueno, en algunas cosas tenemos visiones distintas. Yo vengo diciendo que la economía no funciona como nos dicen que va a funcionar desde hace mucho tiempo, inclusive siendo embajador. También he hablado en contra de la grieta todo el tiempo. Y bueno, por ahora no he tenido éxito. Esperemos que a medida que nos convenzamos de que los desafíos son mucho más grandes de lo que pensamos, empecemos a ponernos en duda nosotros mismos, así como con la cultura machista. Creo que todos en política también hay que poner, deberíamos, claro, ¿no será que no tengo claro. razón? ¿No será que tengo algo para aprender del otro? Me parece que esa es una discusión que todavía nos falta. Si no, insisto, no entiendo por qué vamos a revertir la decadencia. Podemos tener episodios donde parece que crecemos. Principio de los 90, principio de 2003, 2007, 2008. Pero la verdad es que profundamente Argentina está complicada. Y a veces yo digo esto y gente que está en política me dice, no tenés que decir estas cosas porque sonás muy pesimista. Y yo digo, yo voy a ser optimista con la Argentina el día que seamos pesimistas con el diagnóstico. Algunas de las cosas que dice Martín, de las cosas que dice Martín Industo, Cambiemos debe ser más grande y muchas veces pedí primarias en Cambiemos porque con todo el respeto que merece la investidura presidencial, yo tengo una mirada distinta en un montón de cuestiones. ¿Primarias para qué? Para que no entienda la gente. Porque a mí un atractivo que tenía Cambiemos muy interesante es que Cambiemos podía demostrar por primera vez que salía del populismo, ganaba una elección, un espacio nuevo, una alianza nueva, una concertación, y podía gobernar. Y eso para mí iba a ser mejor al peronismo, porque el peronismo ya no tiene que esperar que llegue una crisis, sino que tiene que ofrecer una alternativa mejor. Ahora, la verdad es que cuando uno mira los resultados de Cambiemos, particularmente el PRO es el que está a cargo de Cambiemos, dista mucho de lo que la gente esperaba. Pero además dista de lo que muchos de nosotros pensamos que el Estado debería hacer independientemente de cómo le vaya al gobierno. Le puede ir genial, porque yo tenía esta misma visión cuando el gobierno parecía que el PRO se podía quedar 20 años, que había arrasado en la elección, que era hegemonía nueva, y yo seguía teniendo la misma visión. Y no soy solo yo, somos un montón. Entonces, creemos que, así como exigimos que exista menos grieta y más posibilidad de debatir entre los espacios, creemos que Cambiemos merece un debate muy profundo acerca del diagnóstico más medular de la Argentina y por qué hay tantas dificultades para enderezar la Argentina hacia un lugar. Ahora, generalmente no he tenido buena prédica. Yo no estoy en Cambiemos. Se lo digo todo el tiempo a Cambiemos, que deberían abrirse. Pero no les gusta. ¿Y te gustaría ser candidato a presidente, como se rumorea por ahí, no? No, yo creo que no tiene ninguna importancia, sinceramente, ser candidato a presidente si no sabemos qué vamos a hacer. Y no lo digo desde el punto de vista personal, lo digo desde la política, desde la sociedad. Creo que hay que además, en una campaña, hay que pedir un mandato explícito a la gente para hacer determinadas cosas y para eso hace falta tener un diagnóstico. Entonces, si eso se logra, y al día siguiente, para llevarlo adelante, hay que ser un montón. Ya no hay próceres en Argentina, somos todos peores. Claro. Entonces tenemos que ser muchos más. Entonces, si eso se logra, no importa nada quién sea presidente, Claro. vamos a sacar a la Argentina adelante. Lo que importa es el si eso no se logra, podemos traer al que quieras. A Clinton, a Merkel, a Kohl, a Mitterrand, a Felipe González, y no vamos a ir a ningún lugar. Martín, gracias por